Bueno, buenas tardes para todos. Siguiendo el consejo de un amigo de Santa Marta, Guillermo Llanes, me voy a tomar un diferente formato para explicar un poco con respecto a las falencias que se están cometiendo y un poco con respecto a lo de la enfermedad del COVID-19. Esta vez voy a tratar de ser un poco más conciso. En mis en vivos he tratado de ser bastante explícito con las cosas, sin embargo, como se dan cuenta, el tema es bastante extenso. Desconocemos muchísima información que se ha venido fraguando desde enero. No tenemos todas las aristas claras y muchos de los colegas se están basando solo en una información parcializada que viene de parte de la Organización Mundial de la Salud y después de parte de cada ministerio suramericano, bastante recortada a conveniencia. Caso particular, creo que ya no hay necesidad de expresarlo. Es mi caso del país colombiano, en donde actualmente, en vista de que tenemos 2 compañeros caídos, entonces ya está empezando a repensarse por parte del colegaje, ¿no?, y del gremio médico, que quizás estemos tomándonos las cosas todavía muy a la ligera y que no se ha invertido en el equipo de protección personal de forma adecuada. Lamentablemente, y como se darán cuenta, esto no tiene sino una respuesta por parte del gobierno nacional con un decreto en donde nos obliga literalmente a actuar sin importarle que sin los equipos de protección personal adecuados, sin el protocolo adecuado, o por lo menos unos lineamientos claros de lo que se va a hacer, no solamente con los equipos de protección personal, sino el tratamiento, el seguimiento, la manera de entregar este tipo de pacientes, la manera de estructurar tanto el prehospitalario como el hospitalario, como el hospitalario en la parte de la unidad de cuidado intensivo, como el cuidado a posteriori del alta, el seguimiento a posteriori del alta, el seguimiento del cuidado domiciliario en el paciente leve, o si se va a determinar al final que se ejerzan algunas áreas de confinamiento específicas para ese tipo de pacientes. Caso particular, hospitales transitorios, hospitales que adapten o áreas de confinamiento alejadas con la finalidad de mantener la distancia entre peras y manzanas, que como que la normativa que siguió Surcorea, la normativa que siguió China y algunos países que han logrado controlar brotes, y que con esto es mucho más fácil evitar que se siga la cadena de contagio. Entonces, el gobierno nacional, en cabeza de la presidencia colombiana, determina por el decreto que hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar no importando nuestras garantías laborales, hay que ir a trabajar no importando nuestra vida, hay que ir a trabajar a como dé lugar, porque supuestamente tenemos que ser mártires, ¿no? Una cosa con la que yo en particular no estoy muy de acuerdo, sobre todo viendo cómo las ayudas están tomando otros destinos. Es lamentable eso, pero bueno, eso es lo que tenemos actualmente y eso no es nuevo, viene de mucho tiempo atrás y son periodos difíciles en donde deberíamos reconsiderar hasta qué punto hemos dejado que se permeabilice por corrupción o se permeabilice por este tipo de estructuras en donde supuestamente hay un cargo ministerial o un cargo de mando que debe guiar las normativas y las guía muy a conveniencia, como se dan cuenta, de los beneficios de particulares, de los beneficios económicos de particulares, los beneficios económicos de uno u otro gremio o de uno u otro grupo político, y no en realidad en el beneficio comunitario, en el beneficio de nosotros, el grupo médico. Yo en alguna de las alocuciones se lo dije, creo que fue la primera o la segunda, no tiene ningún sentido efectuar la atención de un paciente con COVID-19 si no se toman los reglamentarios recaudos para no caer también contagiado, por lo menos disminuir. Mire, todo lo que se hizo en Japón, en China, Japón, Surcorea, Singapur, todas las medidas que se hicieron en Taiwán, o sea, ninguna de ellas tuvo 0 bajas de parte de personal asistencial. Lo que sí evidentemente se tuvo es una cantidad de recaudos cada vez mayores, por los cuales muchos de los médicos, por lo menos en Wuhan o la provincia de Hubei, cayeron en el ejercicio de su deber. Y yo se los comenté en forma anterior. Este virus es nuevo en cuanto a comportamiento y todo, pero en particular es primo hermano de otros virus anteriores. El Middle East Respiratory Syndrome, que es el MERS, algo ya se había visto en el 2015 y se había detenido por un grupo específico formado por gente del CDC de Atlanta y un grupo específico formado por autoridades infectológicas de Medio Oriente.
y a pesar de ser un virus nuevo con una mortalidad muchísimo mayor que la que tiene este virus, que tenía en su momento un 40% de mortalidad, gracias a Dios no tenía la facilidad de contagio que tiene este virus, o sea, no tenía la potencialidad de ser pandémico. Aparte de que se contagiaba muy difícilmente, mataba casi el 40% de las personas que infectaba. Entonces, seguir una cadena para llegar a una transmisión como la que ha tenido este virus actualmente era mucho más difícil. El SARS también en el 2003 tuvo un equipo conformado también nuevamente por el CDC, autoridades de China y otras autoridades taiwanesas y surcoreanas que tuvieron a cargo el frenar ese brote. Y por eso Occidente nunca lo vio, no lo llegó a ver, se preparó desde lejos para esperar quizás que viniera el remesón de algo que no cayó, de algo que se logró controlar allá. Esas medidas que sirvieron de experiencia en su momento para SARS y MERS, son medidas de plantilla, o sea, son las medidas base que se tomaron en este nuevo virus. O sea, es decir, es la misma cosa que nos sucedió anteriormente con influenza. Vuelvo y lo repito. Cuando llega la influenza H1N1, que no se sabe exactamente cómo se va a comportar el virus, que no se sabe exactamente qué se va a hacer, lo que se piensa primero es, bueno, tomemos de base fundamental lo que hacemos normalmente con las influencias estacionales. Y esa base de lo que tenía la investigación de influencias estacionales y de algunos virus respiratorios previos nos dio el apunte de el lavado de las manos, la utilización de las mascarillas, la utilización de pronto de los filtros N95, que después hubo algunos estudios en donde decían que en cuestiones de influenza no había mucha diferencia en utilizar uno u otro. Después, bueno, muchos estudios a favor, otros en contra. La forma de diseminación, lo de los shifts, lo de los drifts, eso nos dio la plantilla, ¿me entiendes? Para la influenza como tal. Y basados en los estudios de influenza se han venido haciendo modificaciones o haciendo como similitudes con respecto a cómo manejar el resto de patologías respiratorias de otros virus que pueden tener la misma semejanza de transmisión. Entonces, eso le sirvió a la gente para que cuando vino la pandemia de H1N1, el CDC nos dijera, bueno, comencemos haciendo lo que se estaba haciendo con influenza estacional y poco a poco vamos viendo qué es lo nuevo que tiene este virus con la finalidad de ir modificando sobre la marcha algunos aspectos que no van a ser iguales y que van a ser totalmente diferentes y van a requerir que se cambien algunas de las estrategias de seguimiento, de manejo y la estructura que vamos a tener para esto. Pero se comenzó con una plantilla. Entonces, lo que nosotros desconocemos en Occidente y que nos cayó tan mal, y por lo cual Europa sufrió, Estados Unidos sufrió y hoy en día Sudamérica está sufriendo una barbaridad por el desconocimiento total que se tiene con respecto al manejo de la plantilla base, o sea, MERS y SARS. Como eso no llegó acá, lo desconocemos. Yo siempre le cuento una anécdota de pronto a los compañeros colegas. Cuando yo llegué acá a Buenos Aires, hubo hace poco, si no estoy mal, hace como 3 años, 2 años, hubo un brote de dengue. Y en su momento yo en el 4º piso vi un paciente que tenía el propio brote característico, ¿no? de cómo es que es de Mar Rojo, Islas Blancas en Mar Rojo, y también ese prurito posterior al cómo es que viene muy característico de la convalecencia del dengue y las características clínicas propias. Entonces, cuando yo vi que infectología estaba tratando ese tipo de pacientes acá, en inicio los noté que estaban haciendo estudios sobre 10.001 posibles patologías. Dentro de ellas incluso hasta estaban pensando potencialmente un sarampión que se hubiese pasado, o potencialmente alguna enfermedad exantemática desconocida, o incluso hasta estuvo pensándose en algunas enfermedades de tipo autoinmune. Y estaba comandando en ese momento un grupo infectológico. Teníamos el comando un infectólogo. El problema no es el comando lo sostenga un infectólogo o no lo sostenga un infectólogo o lo sostenga un jefe de o algún ilustrado de o no. El problema lamentablemente es que junto con la teoría viene también un trabajo de campo. Y obviamente la experiencia en trabajo de campo en dengue, yo que en su momento solamente estaba entrando a hacer la parte de cómo es que de asistencia como médico internista, ya tenía. Pero no es porque leyera más, no es porque supiera más que la infectología o porque supiera más que un jefe de servicio, nada. Gracias a Dios conté con la suerte de que en este grupo en donde trabajo
asimilamos mucho ideas y compartimos mucho, por lo menos con el jefe del servicio, y eso nos ayuda bastante a retroalimentarnos y a opinar diferente. Entonces yo en particular lo primero que dije con ese paciente, esto es muy claramente un dengue, esto tiene una cara de dengue impresionante. ¿Por qué? Y bueno, porque no solamente lo he leído en los libros, vengo de una zona de Colombia en donde prácticamente dengue es una de nuestras enfermedades de la infancia. O sea, el médico que no ha visto un dengue en la costa colombiana, o sea, no sé, ejerció en otro lado. ¿Ve? Entonces, acá teníamos otro tipo de problemática, acá teníamos otra problemática muy diferente, como la tuberculosis, de hecho tuberculosis multiresistente, de hecho teníamos otras problemáticas que a mí me tocó repasar muchísimo, como por ejemplo lo que es celiaquía, una cosa que es recontra rara, por lo menos en mi zona, o muy infradiagnosticada, si es así, porque acá es casi que muy habitué. Hay cosas que tuve que estudiarlas sencillamente porque el ámbito geográfico no me daba para tener como prioritario esas patologías, como diagnósticos diferenciales. Cuando acá se metió en su momento el dengue, yo tuve la suerte de ocuparme en un momento del consultorio de febriles, y en ese consultorio de febriles era muy fácil para mí hacer los diagnósticos debido a la forma clínica en la que venían. Era muy similar a lo que yo había estado acostumbrado a ver en la costa colombiana. ¿Por qué acá les dio tan duro? Porque tenía muchísimo tiempo que no veían dengue. Aquí eso fue como una sorpresa inusitada. De hecho, se hizo mucho estudio con respecto al serotipo viral circulante, y se empezó a asumir que probablemente iba a ser una enfermedad que por los cambios climáticos iba a empezar a descender cada vez más, como empezó a subir cada vez más hacia Norteamérica, hacia Canadá, con la llegada del vector, y que iban a empezar se iban a tener que interiorizar en hacer un diagnóstico diferencial ahora, incluyendo esta patología. Y lógicamente, viniéndose el vector junto con esta patología, también teníamos que pensar en que se venía el vector conjuntamente ahora con Zika, probable Mayaro y chikungunya, que también está acompañando la patología. Entonces ya eran enfermedades tropicales que ya dejaban de ser tan tropicales y empezaban a descender por los cambios climáticos, a los que lamentablemente yo había tenido, los que favorablemente yo había tenido como experiencia previa. Y sencillamente tuve la suerte de ver un caso clínico acá de algo que yo veía constantemente allá y que ellos normalmente acá no veían. Entonces empecé como a retroalimentarme con ellos con respecto a la sintomatología y las cosas de los casos clínicos. En un momento hice una exposición con respecto a eso, y eso nos ayudó mucho. ¿Por qué llevo a colación esto? Porque nosotros lo que no tuvimos con esta enfermedad precisamente fue la retroalimentación del grupo que realmente manejó esto mucho tiempo atrás. O sea, el MERS y el SARS, nosotros no nos llegó sino una historia por allá de oído de alguna vez algo que intentó ser pandemia, pero no lo fue. Mientras que las personas que sufrieron en su momento eso sí guardaron una relación de qué fue lo que pasó, de qué medidas se tomaron para que posteriormente no se volvieran a cometer los mismos errores, o por lo menos tener esa plantilla base que nosotros no tuvimos. Entonces eso es lo que pasa en Medio Oriente cuando llega el SARS-CoV-2. Empieza a ver las neumonías atípicas, un comportamiento muy similar al SARS-CoV-1, y lo primero que dicen es: ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a hacer lo primero, que es portarnos exactamente igual, con los mismos lineamientos que hicimos con el MERS y con el SARS. Para ellos era muy simple, porque ya lo habían vivido, porque ya habían tenido la experiencia, porque ya se habían preparado con los errores que habían cometido a no volverlos a cometer nuevamente. Entonces para ellos fue una experiencia que de pronto, aunque les dio duro, no los encontró con los calzones abajo. Cosa diferente en Occidente, porque nosotros, por desconocer en primera instancia la plantilla o sea, yo les pregunto a muchos colegas, por lo menos hoy en día, bueno, y si esto no fuera así, si nos llegara por ejemplo el MERS o el SARS, ¿qué crees que deberíamos hacer? Están todos perdidos. ¿Por qué? Porque realmente nunca se socializaron esos protocolos que se manejaron allá, por la sencilla razón de que eso no llegó a ese brote pandémico. Entonces se controló, se confinó y chao. Entonces, como desconocíamos esa plantilla base, nosotros nos agarró de sorpresa todo esto. Ahora, esa plantilla base en particular le sirvió mucho a Oriente, China sobre todo, Hubei, Wuhan, para lograr un control mucho mayor o lograr mucho más rápido tomar las medidas adecuadas con la finalidad de empezar a tener los mismos resultados, o por lo menos resultados similares a los que habían tenido con MERS y SARS, con la diferencia que obviamente este virus, al igual que H1N1 de influenza, en forma de coronavirus SARS-CoV-2,
tiene con sus dos antecesores diferencias en cuanto a fisiopatología y tiene con sus antecesores diferencias en cuanto a comportamiento clínico. Eso obligó lamentablemente al cambio de la estructura original, de la forma en cómo se iba a manejar, pero eso se hizo sobre la marcha. Y lamentablemente me toca decirles acá, el punto álgido de esto es que esos cambios que hubo, esos cambios a ir subiendo poco a poco en la escala de equipos de protección personal, surgieron a raíz de contagios evidenciados utilizando la plantilla original. Contagios en los asistenciales, contagios en los familiares de los enfermos, contagios en la personal de los hospitales que estaban en las hospitalizaciones con los otros enfermos, incluso en habitaciones diferentes. Entonces todo esto generó que se cambiara toda la estructura que se tenía originalmente para el manejo de este tipo de patología y se empezaran a hacer modificaciones. Empezaron a hacer modificaciones de, ya creo que con el barbijito no basta, vamos con la N95, después vamos con la N100, después intubamos con los equipos de PAPR, en unidad de cuidados intensivos utilizaban PIB, no utilizaban PIB, le colocamos mucha cantidad de oxígeno o poca cantidad de oxígeno, cuándo lo vamos a intubar, cuándo lo vamos a ventilar, hay que reanimar a estos pacientes, no hay que reanimar a estos pacientes. O sea, hay diferentes cosas que fueron surgiendo sobre la marcha, pero eso costó vidas. Costó enfermos que se recuperaron, porque también hay médicos que entraron dentro de la tasa del 80% del personal que se recupera, pero costó también colegas que murieron, tanto personal asistencial, médicos, enfermeras, kinesiólogos, personal del aseo. O sea, eso lamentablemente es un ambiente insalubre que deben los gobiernos entender, que es esas medidas que se recomiendan de estricto control de equipos de protección personal y de un estricto control de unos lineamientos que vayan siguiéndose el prehospitalario con la recepción, la hospitalización, la internación en la unidad de cuidado intensivo, el seguimiento posteriori, el testeo comunitario, el seguimiento de esos testeos, el reporte, las estadísticas de ese testeo. O sea, todo eso es una estructura que se comunica una con otra. Entonces, uno no puede pretender que una estructura vaya totalmente desacoplada, porque no va a haber ningún resultado. Dentro de ese resultado malísimo, les comentaba yo, que es precisamente tratar de ahorrar todo lo que se pueda en equipos de protección personal, porque lo único que vas a tener entonces es supuestamente un asistencial haciendo una tarea de bobo útil. Lo llamaría así porque no tiene otra forma. Una tarea en donde vas supuestamente a hacer la asistencia de una persona que probablemente pueda morir, y ahora tienes dos personas que están contagiadas. La persona que evidentemente tienes que mirar para ver si progresa a una dificultad respiratoria severa y muerte, o a un 80% de personas que hacen el cuadro leve, y la persona que le asiste, que ahora está contagiada. Esa persona que le asiste, que ahora está contagiada, que en mucho tiempo puede demorar hasta 14 días sin darse cuenta, y mientras tanto está asistiendo a otras personas y las está contagiando también. Entonces esa persona, hasta que se da cuenta, ya son dos contagiados más el resto que tuvo en la cadena durante los 14 días asistiendo con unos equipos de protección personal inadecuados o muy subóptimos, y por los cuales termina siendo una cadena de contagio mayor. Entonces, ¿de qué sirvió eso? O sea, la cadena va así. Miren lo incongruente que va esto. Le doy poquito de equipo de protección personal y ahorro. Pongo a atender a un paciente que probablemente tenga COVID. El asistencial se me contamina. La persona puede pasar a unidad de cuidado intensivo o puede pasar a un seguimiento ambulatorio, domiciliario, bien estricto, que ya estamos viendo por qué no funciona, porque la persona no hace confinamiento ni van a hacer seguimiento ambulatorio adecuadamente. El desorden que hay impresionante en Sudamérica, o sea, noticias de gente en Guayaquil transportando un cadáver de un paciente con COVID prácticamente de una provincia a otra. Y con barbijo y todo, haciéndolo pasar como si estuviera dormido. O sea, un desastre total. En Manizales, si no estoy mal, en Colombia, un prostíbulo abierto porque no se aguantaron y tuvieron que hacer una fiesta entre todos ahí. O sea, no sé, y realmente, y después de eso, ese prostíbulo terminan las personas siendo absueltas o por un juez, que en particular no veo que los metió preso ni nada. O sea, eso no genera ninguna confianza ni tampoco va a generar un seguimiento comunitario. Lamentablemente, viendo ese tipo de conducta, lo único que se va a tener que hacer es unos espacios de confinamiento en donde obligatoriamente se vayan a depositar los pacientes que tengan COVID-19 allá, sean leves, moderados o severos, para garantizar obviamente que van a estar totalmente aislados y que hasta que termine la fase aguda de su patología van a estar
alejados de las personas sanas, porque es la única forma, lamentablemente, que veo como obligando a la comunidad a que lo haga. No creo o no confío en la buena fe del suramericano viendo todo este poco de cosas que estamos viendo actualmente. Entonces va a ser un desastre total, va a ser un desastre el control. Ahora, esa persona que sale a la calle sigue contaminando porque no acata el aislamiento, o las personas que no están contaminadas no acatan la cuarentena y salen y se encuentran con estas otras personas que se pasan por la faja del aislamiento, entonces vuelve otra vez y hay más contagiados. Entonces, mientras tanto, hay otros que tienen influenza, dolor de rodilla, dolor de garganta, que tienen que ver todo con cualquier otra cosa menos con SARS-CoV-2, y van a estar asistiéndose con este médico que supuestamente está asintomático y transmitiendo la enfermedad, contagiado por estos otros. O sea, cuando vemos tener una cadena de contagio impresionante, que lo que va a hacer es que haya más saturación en los hospitales, médicos que están o aislados o en cuarentenados o difuntos, como está pasando ahora. Y lo que va a hacer sencillamente es que necesite mayor equipo de protección personal, mayor camas médicas, mayor potencial de mortalidad, mayores unidades de cuidado intensivo. O sea, todo es un desmadre. No sé en qué cabeza entró que ahorrando en equipo de protección personal, que son la primera línea, iban a mejorar. Eso es lo único que hace sencillamente ahorrarle plata a los efectores de salud. Nada más. Pero a nivel comunitario y a nivel epidemiológico, ni siquiera les hablo porque no soy ni negociante ni político ni me interesa. Les hablo porque sencillamente es algo que es un ilógico a nivel epidemiológico, es un ilógico a nivel de salud pública. Ustedes están haciendo una cosa que nada tiene que ver con el comportamiento normal del control de una pandemia. Si comenzamos haciendo eso, lo único que hacemos es terminar un desmadre muchísimo mayor. Estábamos mejor los médicos en la casa encerrados, sin asistir a nadie, porque por lo menos si esa persona iba a ser lamentablemente un deceso, iba a ser esa persona solamente y no toda una cadena. Eso en primera instancia hay que mejorarlo bastante. Ese concepto hay que tenerlo muy en cuenta, porque este concepto, yo siempre lo he dicho, ese concepto le costó vida a gente de China, colegas chinos que sufrieron todo lo indecible para llegar a conocimientos que tenemos hoy en día más o menos estructurados para por lo menos no cometer los mismos errores que cometieron ellos anteriormente. Y lo que nosotros estamos haciendo sencillamente es agarrar esa guía, decir como que esto es muy caro, esto es muy caro. Entonces guías que son de 85 páginas terminan volviéndola la Organización Mundial de la Salud 50 páginas, después la Organización Panamericana de la Salud la termina volviendo 30 páginas, y cuando llega al Ministerio de Salud de cada parte en Sudamérica, cada quien se reúne con los efectores de salud, que muy probablemente van a dar cuenta que son políticos que están alienados con los mismos que son efectores de salud, que están alienados con las mismas ART, porque eso se llama integración vertical, y eso lo conozco yo desde hace mucho tiempo atrás, y la ley sigue funcionando. Entonces, los colegas y la gente del común no debe desconocer eso. Y la verdad es que cuando llegan muchas de estas guías y muchas de estas recomendaciones, muchos de estos tijerazos que le meten sencillamente son a conveniencia de los patronos, o a conveniencia sencillamente de la estructura que le conviene a la ley 100. Lamentablemente no es una estructura que le convenga ni a pacientes, ni a asistenciales, ni a la comunidad en particular. Y es triste decirlo, pero lo que noto es que hay intereses más particularmente económicos que intereses de salud. Hay que tener muy en cuenta eso, que estamos lidiando con una patología bastante catastrófica, bastante difícil de manejarse, que está prácticamente poniendo de rodillas a potencias mundiales. Y si nosotros tenemos una economía que no se parece en nada a potencias como esa, lo menos que debemos hacer es desviar los dineros, robarse la plata, y no invertir en lo mínimo que debe invertirse con la finalidad de evitar mayores gastos. Ahora, la comunidad también tiene una responsabilidad grandísima. Esa comunidad tiene que hacerse claro y entender que la cuarentena es necesaria, y la cuarentena cumplida obligatoriamente y cumplida de una forma tajante es necesaria, porque sencillamente ayuda a que ese grueso de la masa poblacional que va a llegar a las guardias disminuya, y también se disminuye entonces la potencial mortalidad, y también se disminuya, se aplane, se achate la curva, que es lo que están constantemente diciendo los colegas, y de paso también hace que exista menos densidad viral en las clínicas, y por ende menos posibilidad de que los asistenciales u otros pacientes se enfermen, y si se van a enfermar de COVID-19 no se enferman con una alta carga viral, porque hay una diferencia grande entre tener una enfermedad por una baja carga viral y una alta carga viral. O sea, no es lo mismo yo meterme en una habitación y respirar el ambiente de 17 personas con COVID tosiendo, que yo
quizás contagiarme transitoriamente porque respiré el aire de alguien que había tosido en un supermercado y estaba aislado por eso. O sea, la dilución de las partículas de virus en ese ambiente es totalmente diferente a la alta concentración que existe en áreas confinadas. Entonces, las partículas virales que integran o que ingresan a los pulmones son mayores y obviamente por esas razones la neumonía es más nefasta. Entonces no es la misma cosa lo que se está notando que se desarrollan neumonías en las unidades de cuidado crítico, en las unidades confinadas o en los ancianatos, que las neumonías que se desarrollan quizás por ambientes diferentes y mucho más relajados con una carga viral muchísimo menor. Entonces todo eso ayuda. Pero no son medidas, como les decía, que son medidas que son totalmente aisladas. Hay unas medidas que son concatenadas las unas con la otra. O sea, la cuarentena tiene su razón de ser y ayuda a la disminución de la aparición de los pacientes infectados, que también tiene su razón de ser para que disminuya entonces la utilización del recurso en salud, haya menos posibilidades de contagio de la gente que está asistiendo estas patologías, haya menos carga viral en los hospitales, los recursos rindan más y exista un superávit o por lo menos un rendimiento mayor, porque al gastar menos tenemos plata todavía que sobra para utilizarla en equipos de protección personal adecuado. Entonces hacemos rodar el carrito hacia una sola dirección y no una dirección totalmente diferente. Eso lo quería comentar porque lamentablemente, bueno, ya aquí también se están viendo los primeros brotes en Argentina, los primeros brotes de pacientes asistenciales en diferentes provincias contagiados. Es un precio a pagar. Lo que sí es censurable es la forma como ese precio se paga. O sea, para los colegas, lamentablemente tengo que decirles que se puede disminuir el riesgo muchísimo con los equipos de protección personal adecuados y sobre todo con el uso adecuado del equipo de protección personal. No es la misma cosa que te den a ti un equipo y después también hay un protocolo que es el protocolo de Donning and Duffin, que eso debe ser entrenado. Eso no debe ser sencillamente puesto plasmado en una hojita y se hace así, se hace asado y te hago un videito. No, eso tiene un entrenamiento. Y el entrenamiento tiene que tener una auditoría externa de una persona, un par, un tercero, que esté ahí evaluando si se hacen bien las cosas, llenando una planilla para que en determinado momento, si se viola alguna de la técnica, se deje en cuenta ahí en esa planilla si se violó para hacerle seguimiento a ese asistencial. Tiene que tenerse un seguimiento, una monitoría muy estricta de los asistenciales que entran a tal o cual habitación, o de las personas que tienen contacto con tal o cual persona, o de las personas que tienen contacto entre un asistencial que violó la técnica y con la cual no. Y eso lamentablemente necesita un registro adecuado y necesita un seguimiento adecuado de esos registros, porque si no, violamos la técnica, no sabemos realmente quién está contagiado, 14 días después nos enteramos cómo está con tos y con gripe, o con fiebre, y ya para qué, ya tenemos 14 días contaminando personas y muy probablemente se van a tener que aislar staff enteros si seguimos así. Hay una asistencia, si no estoy mal, de PAMI, colega que estaba leyendo la noticia, que asistió a unas personas de un geriátrico, contaminó casi a 21 personas. O sea, esa persona fue a asistir a un geriátrico, muy probablemente desconociendo, obviamente, porque es una de las particularidades que tiene este virus, que te da una infección asintomática durante este tiempo, y lamentablemente por hacer ese seguimiento terminó infectando a 21 personas. Entonces saquen la cuenta, estaba mejor ese asistencial en su casa con fiebre y con tos que asistiendo personas así, o quizás sin fiebre y sin tos, pero teniendo un contacto sin los elementos de protección personal que tienen más riesgo de infectarse, y después llevándole la infección a 21 personas de un geriátrico, personas que están dentro del grupo de riesgo, porque por su edad lamentablemente muchos de ellos van a tener complicaciones con una neumonía severa. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque lamentablemente los gobiernos deben empezar a priorizar su estructura económica hacia equipos de protección personal, infraestructura hospitalaria, separación de peras de manzana, testeos y muchas cositas a las que no le quieren meter el diente, no sé, se están tratando de ahorrar todo lo que pueden, y lamentablemente eso lo que conlleva sencillamente es a que tengamos fracasos terapéuticos y fracasos de todo tipo, epidemiológicos. Lamentablemente eso lo que va a generar es más enfermos. Entonces, si ese es su objetivo, controlar la enfermedad, no están haciendo absolutamente nada. O sea, haciendo eso no. Hay que buscar la forma. Evidentemente, sí hay que reconocer, porque se dejaron agarrar. En Sudamérica se dejaron agarrar muchísimo y tarde.
Y bueno, la corrupción, eso es su parte, el desconocimiento, eso es su parte, y la ignorancia, eso es su parte, la falta de capacitación, eso es su parte. Y hoy en día todos los países que están metidos en están peleando sus equipos de protección personal, y hay una franca piratería incluso con estos equipos, tanto mascarillas como N95, como trajes y todo. Y nos quedamos atrás en esa petición, y todavía hay muchos que todavía la están pensando. Están pensando si hay necesidad o no de hacer esas peticiones, o de desviar un poco económicamente algún rubro que están utilizando para otra cosa que ahora mismo no es para nada esencial. Desviar ese rubro económico a otra cosa que en particular sí es muy esencial, que son los equipos de protección personal y la infraestructura hospitalaria, y la mejora de las condiciones con las cuales se va a atender el prehospitalario. Entonces, eso no se le ha querido meter mucho el diente. Y bueno, entonces esas N95, como les decían que van a ser muy necesarias, son una de las cosas dentro de las tantas cosas de equipos de protección personal necesarios en esta pandemia que menciona el entrevistado dentro de lo que ha pasado en la epidemia de Nueva York. Y es que es un insumo médico que se considera un insumo médico primordial, por todo lo que yo les he estado viniendo en estas charlas explicando de las concentraciones que hay de virus a nivel ambiental en la parte intrahospitalaria, y cómo eso es una protección adecuada. Las personas que de pronto no conocen la N95 tiene el nombre N95 o N100 porque al estar herméticamente sellando la cámara anterior entre nariz y boca, cuando tú inhalas a profundidad, si tiene un sello de cámara adecuado, filtra el 95 o 100% de las partículas que vienen del ambiente. Entonces, por eso es que se considera la parte anterior del filtro, porque no son mascarillas en realidad, o barbijos de alta eficiencia, como le dicen, no le consiguen como FFP2 o FFP3, que es otra clasificación, creo que es europea o algo así. Nosotros normalmente lo consideramos como N95 o N100, están los P95 y los P100, que aparte de filtrar partículas también tienen la característica de que tienen resistencia a aerosolización de otros materiales ya de tipo industrial o resistentes al aceite. Pero esas normalmente no las utilizamos nosotros, basta de pronto la N95, que es muy importante. Entonces, en la entrevista él manifiesta, o sea, sí, tenemos el riesgo también de contagio con la ropa, con la piel. O sea, en la piel, bien o mal, tú te puedes pegar tu baño, te pegas tu buena lavada con agua y con jabón extremadamente. Lo ideal sería realmente estar todo protegido, ¿verdad? Para que no tengas contacto alguno, pero si lamentablemente por etapas de escasez te toca y tienes el riesgo de pronto de aerosolización, o tienes el riesgo de que algunas partículas te caigan en ropa o eso, bueno, la ropa se retira con una forma adecuada de retirarla y se lavará con agua con abundante cloro y con abundante detergente. Ojalá que sean ambientes intrahospitalarios, no tener que llevarla para la casa, por eso también estoy notando que están haciendo las empresas, y con abundante detergente y jabón, que eliminaría en particular el virus. Y bueno, una buena bañada y también nos ayudaría a eliminar la piel, pero la parte respiratoria es muy importante. La parte respiratoria tiene que estar bien protegida. Por la parte respiratoria entramos a trabajar y nos entra el virus, pues solamente no podemos decir, entrar en una guardia de 6 horas, 8 horas, 12 horas, un turno de 24 horas y no respires durante ese tiempo. Es imposible. Y vas a estar respirando no solamente en la calle, como está el resto de personas con una mascarilla común, vas a estar respirando dentro de un ambiente intrahospitalario en donde hay grandes cantidades de personas que están tosiendo, que están estornudando. Como yo les decía, se concentra una mayor carga viral y existe mayor riesgo de que inhales las partículas y te contamines o te contagies. Y aparte de eso, inhales gran cantidad de partículas por la alta carga viral y la densidad que existe ahí en esos ambientes, y entonces tu neumonía, si la llegas a desarrollar, pudiese ser una neumonía severa. Eso es muy importante en el N95, manifiesta él. Ahora bien, ¿por qué no se tienen los insumos adecuados? No solamente el N95, sino el resto de insumos. Lo dice primero que todo porque la gran potencia mundial como Estados Unidos nunca pensó que esto le iba a llegar, y casi el 85% de insumos intrahospitalarios dependen de un país extranjero. ¿De quién? De China o de otros países. O sea, Estados Unidos no producía ese tipo de insumos para su consumo interno. A excepción de pronto del N95, 3M, habían otras cosas diferentes como barbijos comunes o tubos endotraqueales, todo eso, que eso venía directamente de China, eso no lo fabricaban los mismos Estados Unidos. Entonces eso los agarró desubicados y
y se vieron en el faltante, lo tuvieron pendiente para pedirlo desde enero, pero en enero no gestionaron porque no se hicieron como las alarmas por todo lo que le conté que había pasado con la presidencia, con Anthony Fauci, con el equipo del Task, que no se ponían de acuerdo, y esa demora lo que hizo fue que no gestionaron los pedidos en la forma adecuada porque pensaron que no le iba a llegar la pandemia. Y otros países aprovecharon y utilizaron esos recursos y ahora a última hora están necesitando recursos que los tienen agotados. Entonces es muy diferente, dice él, decirle a las personas, primero es muy diferente decirle a las personas de la forma que se está diciendo ahora, que no, que con la N95 no, que basta solamente una mascarilla común y ya está. La gente es obvio que va a empezar a mirar, o sea, por mucho que lo quieras meter por decreto, por mucho que lo quieras meter como guías ministeriales, por mucho que lo quieras meter como la mentira más grande mediática, es obvio que las personas van a mirar por internet o van a mirar en otros medios y se van a dar cuenta que la diferencia de los equipos de protección personal orientales con lo que se está utilizando, por ejemplo, en Sudamérica, que quieren venderte como la gran cosa, son una diferencia abismal. Estamos hablando de un Ferrari y que te lo quieren cambiar por un burro. Ni siquiera que te lo quieren vender por una imitación de Ferrari, te lo quieren cambiar literalmente por un burro y te quieren meter la idea de que corre igual que el Ferrari, de que tiene los mismos caballos de fuerza que el Ferrari, de que tiene el mismo valor del Ferrari. Y obviamente no. Entonces lo primero que hay que hacer es sincerarse con el personal de la salud, sincerarse de una forma adecuada, sincerarse y decirle la realidad es que el equipo es porque tenemos una escasez en el momento. Pero eso también tiene que ir de la mano con una auditoría de parte del Estado, una auditoría seria de parte del Estado y una auditoría seria de parte de la comunidad. Porque también estoy viendo que el Estado, en contubernio con estas empresas, se ponen de acuerdo y te venden entonces en una guía clínica cualquier locura. Y después te quieren hacerla cumplir, como pasó ahora con el gobierno colombiano. Te quieren sacar un decreto y hacerla cumplir a la fuerza porque usted va o está incumpliendo. Y no, yo no tengo la obligación de poner mi vida en riesgo, hermano. Yo no tengo la obligación de ser mártir, yo tengo la obligación de ser obra cuando a mí me dé la gana y con quien a mí me dé la gana. Tengo mi profesión, sí, tengo mi deber y tengo que cumplirlo, pero en mi deber en ninguna parte está que yo debo ofrecer la vida mía por salvar la vida de otros. O sea, somos dos muertos, eso no tiene ningún sentido. Somos dos muertos o más contagiados, solamente porque usted no quiere invertir la plata suya del capital en los equipos de protección personal y aparte de eso conservar el negocio suyo a flote. Entonces yo estoy perdiendo mi vida por usted conservar su negocio. Y que usted conserva su negocio desprotegiéndome a mí y desprotegiendo también al resto de la gente. Usted es un peligro para la sociedad. Lo lamento mucho, pero tengo que decírselo de esa forma. Usted es un peligro para la sociedad. Y los políticos que están ahí haciéndole el juego son también un peligro grandísimo para la sociedad. Porque están diseminando la pandemia sencillamente por ahorrar costos y plata. Ahora, es muy diferente que usted me diga, mire, en el momento estás haciendo un faltante, estamos tratando de inventarnos acá cositas hechizas, como por ejemplo está haciendo Estados Unidos, que está muy bien, el DJI, que es Do It Yourself In, que es decirle a la gente, mira, hágase su propia mascarita, casera, no sé cuándo, pero lo que pasa es que nada más tenemos 200 mascaritas, quisiéramos darle a todo el mundo, pero esta no sirve más para el personal hospitalario ahora mismo, entonces hágase la suya, no será la misma cosa, pero usted tiene menos riesgo que lo que están corriendo de pronto los de la primera línea a nivel intrahospitalario, entonces no sirve más que usted se fabrique la suya y que ande con la suya casera, que corre menos riesgo de pronto de que se gane esto respirando de pronto, caminando de la casa a la verdulería y de la verdulería para la casa, que el médico que está allá metiéndole en la cabeza esto 8, 12 horas, 24, 48 horas, lo que sea, en un ambiente mucho más contaminado. Entonces esa persona necesita más ese barbijito, los pacientes que están atendiendo a él, y él necesita mucho más ese N95 que usted está utilizando en la calle usted. Eso es muy diferente decirle, mire, vamos a colocarle un barbijo por encima del N95 con la finalidad de que cuando usted aspire, las partículas, 95% de partículas que deberían quedar en la parte anterior del barbijo, del filtro, van a quedar ahora en la parte anterior del barbijo y el barbijo lo puede botar y teóricamente la N95 queda indemne porque no está contaminada y puede durar un poquito más de tiempo el burning del equipo de protección personal. O sea, que tanto quemas tu equipo de protección personal en tu vida diaria laboral y a nivel intrahospitalario. Eso es muy diferente, porque sí, realmente uno tiene que reconocer que hay escasez, entonces tiene que buscar formas artesanales de optimizar o mejorar el tiempo de rendimiento, aunque eso hay muchas de las cosas que están todavía teóricas. O sea,
Hay muchas de las cosas como lavar la N95 y meterla en horno microondas y meterla ¿cómo es que? En baño María y no sé cuándo, o lavarla bien con un cepillo con un buen detergente. Eso son medidas artesanales, pero realmente no hay estudios clínicos que digan que uno elimina el virus por esa vaina. La realidad es que uno debe agarrarse a N95 y tirarla al carajo y volverse por una N95. El problema es que no hay N95 suficiente, entonces ahora se inventan ese botón de cositas, pero sean sinceros. Y lo otro que me preocupa es que se inventan o sea, no son sinceros. Primero porque no quieren serlo porque saben el gasto que les implica. Y segundo porque no quieren hacer la inversión, no quieren hacer el gasto, no les interesa. Todo lo que sea ahorro lo acoplan, todo lo que no sea ahorro, o sea, lo desestiman, venga de la autoridad que venga. Cuando a mí me conviene que la Organización Mundial de la Salud dice que no utiliza N95 sino barbijito común, entonces utilizo la OMS. Pero cuando la OMS dice que es N95, entonces ya no, ya me digo por las guías ministeriales que son como lo que elegimos nosotros hacia acá. O sea, siempre está buscándole la vuelta, pero lo que está buscando realmente no es darle garantía de equipo de protección personal óptimos al personal. Lo que está buscando realmente es ahorrar costos. Y seamos sinceros, tienes muchos políticos que están trabajando contigo ahí y muchos que te están haciendo el aguante, pero no es lo adecuado. A la población se lo digo y al personal asistencial se lo digo, no es lo adecuado. Entonces hay que mejorar esta forma de ver las cosas porque estamos exponiendo al personal de la salud. Lo que se dice es que en Nueva York se dieron cuenta. En Nueva York lo que dice el entrevistado es, miren, hasta hace 3 meses nosotros utilizábamos la mascarilla, entrábamos a la habitación y la botábamos, la N95, perdón, el filtro. Entonces ahora me toca decirle a las personas que las nuevas guías no, o sea, el filtro N95 puede demorar, si tienen 6 horas solamente de uso diario, puede demorar hasta 5 días, 5 días si tiene más de 12 horas de uso diario, 8 horas de uso diario, y si no estoy mal creo que si tienes 6 horas de uso diario te puede demorar hasta entre 5 y 8 días, algo así. Y que no hay que cambiarla si no está húmeda y que ya puedes guardarla en una bolsita de papel y llevártela para tu casa. Estás llevando un material contaminado, es la realidad. O sea, todas esas medidas son medidas que han surgido por la escasez, que han surgido como plan B. Lo que pasa es que los que entienden cómo funciona la cuestión y quieren ahorrar, te la meten como si fuera el plan A. Y no, es un plan alterno. Y mientras tanto, ¿qué estás haciendo tú? Mientras me estás diciendo que yo venga y cepille la N95 y la lave y no sé cuándo, tú estás buscando comprar N95, estás buscando restablecer las N95 para mejorar el desabastecimiento que tienes, o sencillamente ya estás pensando en darme esta N95 para que yo demore 3 meses lavándola todo el tiempo porque es lo que hay y más nada. Eso es lo que disgusta, porque quieren agarrar al personal de la salud como el bobo útil del paseo. Y no debería ser así, no debería manejarse de esa forma. La realidad es que deberían ser sinceros. Ahora, el personal obviamente se da cuenta y en Estados Unidos le está preguntando, bueno, pero si esto es así, ¿por qué no me lo dijiste hace 3 meses atrás? Porque si tú me estás vendiendo esta idea, ¿realmente es porque esto es así o realmente es porque tú no tienes el insumo? Y si tú no tienes el insumo y me estás obligando a hacer esto, muy probablemente no me estás protegiendo de una forma como debería. Si yo me siento aludido y tengo que reclamar. Y es obvio, eso no está pasando solamente acá, está pasando en Estados Unidos que les daban N95. Acá nosotros ni siquiera eso. Acá nosotros en Sudamérica nos están tratando de vender la idea de que con el barbijo común va más que bien. Para la persona que entiende cómo funcionan las cosas, de una vez sabe que un barbijo común no es equivalente a una N95, que es un filtro especial, o una N100. Entonces, eso es muy, muy importante decirlo. Y hay un programita en la página del CDC que tiene una página de Excel muy, muy interesante para las personas que son administradoras en salud, que se llama Burning Rate. El Burning Rate es un programita de Excel que lo que le va pronosticando es qué tanto material debe utilizar usted para que no tenga el stock vacío de un momento a otro. Eso, el Burning Rate lo que va haciendo es identificar las áreas que más están quemando materiales de protección, equipos de protección personal, para saber cuándo tiene que reemplazarlo y así no esté haciéndole falta en algún momento. Bien, les dejo, ahora les voy a dejar el pedacito del fragmento de la entrevista que quiero que vean y después proseguimos. Right direction, so I'm really pleased to hear that.
can you talk a little bit about PPE? You and I talked about it before we started. That's been, so ventilators, PPE, and testing, those are the big three items I want to go through, and then some of the more human issues that I think have surfaced. But could you talk a little bit about PPE? Well, PPE has been an issue throughout this crisis for all the reasons you know so well. The fact that we're learning about this virus, so lots of differences of opinion about exactly how the virus is transmitted and therefore what the appropriate level of PPE should be. Then huge national shortages, which have shown us how vulnerable the U.S. is, right? We think of ourselves as the richest country, but it turns out that we import a lot of our medical equipment. And so then all of a sudden, when the commercial market drops out and you cannot buy things, I mean, we did see the crisis like everyone else. We put in orders in January when we saw what had gone on in Wuhan, right? We wanted to make sure that we wouldn't be in the same place. So we put in very large orders. We weren't worried about money. We were worried only about protecting our healthcare workers. But those orders were never fulfilled. All of those supply lines collapsed because of the worldwide need for protective equipment. So national shortage. And then the way I feel those two issues work together in a negative way is that we have to tell people, for example, we would like you to reuse your N95 mask unless it gets soiled or wet. Of all the pieces of protective equipment, the N95 is the most important because we know that that's how the virus enters the body, through the mouth, through the nose. Right? You don't want it on your clothes, you don't want it on your head, you don't want it on your shoes, but it's easier to see how you would, go home, take off your clothes before going into the house, shower, new clothes, but you really want to protect your nose and mouth, right? So in the old days, which were just a few months ago, a healthcare worker in my system who needed an N95 would put an N95 on, go into the patient room, go out of the patient room, throw away the mask. That's what we taught people. That is what we taught them is the correct way to use a mask. Now, when you suddenly say to them, well, actually, it's okay to use the mask all day long and even for up to 5 days, so long as it doesn't get wet or splattered, is it any wonder that people are thinking, wait a minute, if that was the case, then why didn't you tell me that 3 months ago? Why did you tell me 3 months ago it was really important to keep putting on a new mask? And so then people think, oh, wait a minute, the reason you're telling me this is because you don't have enough. And so now it becomes, so you're not protecting me in the best way possible. And so, I mean, what we've tried to say to both be honest and yet not create fear is we're providing masks and other PPE under crisis conditions. We're providing them not in the way that we would ideally provide them if we had as many, but we're not asking people to go in to see COVID-19 patients without N95 masks. And if someone wants one, we give them one. Has the sense of shortage around PPE gotten better the last few days or the last week or 10 days, or still a struggle? Still a struggle in part because the categories of people that are being given PPE is getting broader and broader. So, for example, one of the people advocating for more PPE said to me at another hospital, the parking attendant had an N95 mask. And I'm thinking, is that a good thing? Is that a bad thing? It's very hard to say, right? A parking attendant is interacting with patients coming to the hospital. They're rolling down their window. You're looking into the car. Those people coming to the hospital have likely other people who've been exposed. So on one hand, I say yes. On the other hand, I say, well, but I can't run out of N95 masks for my nurses or my doctors if we're giving them to parking attendants. So I think what's transpired is while there have been more, our what we call burn rate keeps going up as we broaden the number. Bueno, espero que les haya parecido interesante esa parte. Ahora vamos a hablar también otra parte de la entrevista en donde hablan de los diferentes tratamientos. Voy a hacer un video específico sobre eso, porque tengo muchos colegas que así como desconoce este tipo de cosas del equipo de protección personal, del manejo de las guías y toda la cosa, también desconoce
cómo va enfocado lo de los tratamientos. Y los tratamientos, actualmente, quiero que sepa todo el mundo, actualmente tenemos un grave problema. Y el que le encuentre la solución a ese grave problema va a encontrar el santo grial. Y va a ser la potencia mundial posteriormente. Y va a ser la cura que beneficie económicamente a ese país que la encuentre. Entonces todos tienen el santo grial, todos venden la cura de. Entonces he escuchado colegas que me han llamado, a ti que me estás viendo, que sabes que te quiero mucho, pero me pegó una llamada una colega hace poco diciéndome, Juan, mira, yo estoy trabajando en tal parte, tengo contacto con niños así asado, parece que atendimos unos niñitos que pudieron estar en contacto con alguien que tuviera SARS-CoV-2 y con probable COVID. Y bueno, yo tengo ahora mismo rinorrea, tengo dolor de garganta, ando con gripe, no tengo dificultad respiratoria ni nada, pero tengo ese cuadro clínico. Entonces no quiero ir a atención para nada porque sé que van a terminar entonces aislándome no sé cuándo y me niego. Entonces, graso error, en primera instancia lo primero que tiene que hacer uno es eso, es buscar la atención para que se haga un hisopado y se determine si eres positivo o negativo lo más rápido posible, y mientras tanto el aislamiento, y después cuando te determines negativo puedes continuar con los equipos de protección personal adecuados y las maniobras adecuadas, haciendo tu gestión laboral sin ningún problema. Entonces eso es el primer error. No quería ir, y aparte viene y me dice, bueno, tú que estás leyendo mucho de esta cuestión, estás muy entendido de esta cuestión, mira, estuve viendo, yo tengo acá citromicina y tengo acá ivermectina también. Estaba viendo que la ivermectina, y tú que estás allá en la costa, que entiendo que manejas más la ivermectina porque la utilizaban para escabiosis y no sé cuándo, se utiliza la misma dosis de pediatría. Le digo, no, en primera instancia no te voy a mandar ni ivermectina, ni acitromicina, ni hidroxicloroquina, nada. Todos esos tratamientos están basados en protocolos de trials de investigación. O sea, no existe ninguna droga de esas, las que le hayan vendido, la hidroxicloroquina con acitromicina que está vendiendo el gobierno americano por medio de Trump, porque Fauci, que es el que lo asesora, no es el que está dándole la idea. Trump quiere meter esa idea en la cabeza de la gente a como dé lugar por los datos ahí como medio tirado jalado con pinza y tirado por los pelos que le dio el francés, que se basa en una muestra de 20 pacientes, que eso es nada, eso el mismo Fauci lo dice, son datos anecdóticos, estamos viendo para ver si funciona, no le estoy diciendo que no, pero hasta ahora eso y agua puede que sea lo mismo, o eso y cianuro puede que sea lo mismo. Entonces, dar cualquier tratamiento experimental, primero que todo, no es como que, bueno, parece que tiene y ya le salió el COVID, entonces yo tengo acitromicina acá, empecemos a darle esto porque algo hay que darle. Y la cuestión no es esa. La cuestión es que no tenemos fármacos realmente que sepamos que funcionan contra el SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19. Y se están utilizando algunas terapias experimentales, pero las terapias experimentales deben ir de la mano con un estudio clínico aleatorizado, controlado y adecuadamente tamizado, con la finalidad de que tú sepas que esos resultados que te está dando ahí sean los adecuados e idóneos, para que después no estés dando un medicamento que probablemente sea peor la cura que la enfermedad. Y bueno, pero algo hay que hacer, algo hay que darle. Sí, hasta el momento se ha demostrado que los pacientes que entran en síndrome de dificultad respiratoria tienen un mayor chance de mortalidad cuando pasan a intubación y ventilación mecánica. Pero hay muchos pacientes de estos que con solamente ventilación mecánica, intubación, pseudoanalgesia, relajación muscular y colocarlos en posición prona, hay pacientes que salen y los extuban y duran ahí 8 días, 9 días, o sea, son 8 días, 9 días que si no hubiesen hecho esas maniobras se hubiesen muerto. O sea, duran una semana así, después los extubas y después salen de la intubación hacia unos dispositivos de cánula nasal o máscara facial, aporte de oxígeno, y después van para su habitación y después salen a la calle dados de alta en una etapa de aislamiento posconvaleciente, que ya les explicaré las razones de eso también. Pero ese paciente no necesitó más nada, ese paciente necesitó única y exclusivamente terapia de soporte ventilatorio en unidad de cuidado intensivo. Ese es el afán de los ventiladores mecánicos. O sea, que hay demostrado hasta ahora que sirva en ciertos pacientes para mejorar el pronóstico, la ventilación mecánica y los buenos cuidados de unidades de cuidado intensivo. Que se quiere sumar a eso una potencia más, que es una medicación que logre controlar y que no sabemos cuál es. Entonces por eso se está probando terapia de unidad de cuidado crítico, ¿verdad? De soporte más X medicamento, más ivermectina, más
favipiravir por los japoneses, más suero posconvaleciente, más hidroxicloroquina citromicina, más remdesivir, más algunos monoclonales que están inventando también. Ahora hay un estudio con colchicina que están patrocinando también mucho acá en Argentina. Entonces, pero yo quiero que entiendan algo, todas esas terapias son experimentales. O sea, ninguna es que no, que lo que pasa es que ya están viendo. Ahora yo cada rato, todos los días estoy viendo una terapia nueva y todos los días veo los mismos comentarios de los colegas. Ya descubrieron una nueva droga que dicen que va a ser la panacea, y si lo van a encontrar todos los días, todo el mundo va a pensar y todo el mundo va a decir que esa es la droga máxima y la droga de no. La realidad es que están experimentando con las drogas y no tenemos resultados. Y el hecho de tener un resultado in vitro no quiere decir para nada que el resultado in vivo vaya a ser exactamente igual. Yo siempre le remito a los que piensen así del estudio Torcetrapib. Todo el tiempo nosotros estuvimos pensando que la LDL debía estar, que la LDL alta y la HDL baja en forma de lipoproteína predisponían a mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de accidente cerebrovascular y mayor infarto, mayores arritmias, muerte y aterosclerosis. Entonces, lógico, empezaron a investigar cuál era la droga que subiera el HDL, el colesterol bueno, y bajara el LDL lo más que pudiera, que el colesterol malo. Entonces sería la droga 10. Lamentablemente esa droga no se encontraba. Entonces tenía uno que jugar con diferentes drogas que hacían uno u otro efecto en mayor o menor medida y mezclaba cositas y trataba de lograr ese estado óptimo. El Torcetrapib fue una droga que se investigó en su momento y logró ese estado óptimo. Subió las HDL un montón y las LDL un montón. O sea, teóricamente hizo el efecto que deseábamos, totalmente al revés de lo que estábamos notando que aumentaba la mortalidad. Resultado, se morían más pacientes. Entonces, no todo lo que es in vitro, no todo lo que es teórico en la ciencia, cuando se hace un estudio clínico autorizado, se topa uno con que es lo lógico el resultado. No, se da uno cuenta que tiene unos resultados totalmente dispares y tiene que rehacer la pregunta que estaba haciéndose anteriormente, porque probablemente algo te está saltando. Y fíjese que esa droga, a pesar de que mejoraba todo, en los resultados que era mejorar la sobrevida, terminaba matando más a los pacientes. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta que estas drogas experimentales, así como las colocamos, podemos estar beneficiando al paciente, podemos estar metiéndole agua y dejándole exactamente igual, o podemos estar empeorando al paciente y matándolo más rápido. Podemos estar incluso matando a un paciente que probablemente si lo hubiésemos dejado con terapia asistencial, ventilatoria mecánica única, hubiese salido, y lo matamos con la medicación. La única forma de saber eso exactamente es tener un grupo en las mismas condiciones que el otro y decirle que se le va a dar una droga, se le da un placebo. El paciente ni la persona que lo está administrando sabe realmente cuál está recibiendo almidón en forma de cápsula y cuál está recibiendo la droga realmente, y después analizar los resultados en ambos grupos. Cuando uno encuentra que una mortalidad es diferente en uno u otro, uno puede aseverar entonces que tal medicación funciona como un tratamiento. Pero cuando la mortalidad no es significativamente diferente en uno u otro, entonces lo único que puede aseverar es que la medicación realmente no es diferente a un placebo. Entonces, ¿para qué carajo la diste? Para sumar efectos adversos solamente y para probablemente llenar de efectos adversos al paciente que no tendría y que por si ya suficiente tenía con los de la medicación. Entonces, si una persona está metida en un trial o en un estudio clínico aleatorizado, bien controlado, bien aleatorizado, bien hecho, bien diseñado, tiene permitido, bajo su consentimiento informado, incluirse, siempre y cuando guarde los criterios de selección, ¿verdad? Incluirse dentro de la prueba de una de estas drogas así. En el caso de que no se esté haciendo de esa forma, lo lamento mucho por el equipo asistencial que esté haciendo eso con buena voluntad, pero está haciendo cagadas. Está haciendo cagadas, ¿por qué? Porque eso no le va a dar resultados que pueda comparar. Sus datos van a ser espurios. Entonces, cuando vaya a intentar vender esa solución milagrosa a una persona seria en ciencia, no va a tener los datos suficientes como para decir esto es así. Ejemplo, bronquitis viral. Generalmente 7 o 8 días te va a demorar una bronquitis viral. Y si tienes de pronto antecedentes de inmunodepresión o algunas cositas así, te puede demorar incluso hasta 10, 12, hasta 14 días máximo, que es el corte que se hace por una bronquitis, ¿verdad? En general, los antibióticos se tiene claramente dilucidado que en este tipo de bronquitis así no mejoran el tiempo de recuperación, a menos que tenga algunas situaciones muy, muy especiales, y algunas cosas ya, pero en una persona sana, de por sí, con una vía respiratoria sin ninguna alteración, una bronquitis de este tipo te demora generalmente por virus comunes entre 7, 8 días o hasta máximo 14 días.
con o sin antibiótico. Entonces, si usted tiene la idea de que el antibiótico lo mejora, va a tomar el antibiótico y a los 7, 8 días se va a mejorar y va a decir, oh, viste, que me tomé el antibiótico y me fue fabuloso. El problema es que no hiciste la prueba comparando con las personas que no lo tomaron y tuvieron tu mismo problema con el mismo virus en el mismo tiempo. Entonces, cuando tú haces esa prueba, te das cuenta que el resto de personas que no tomaron el antibiótico a los 7 o 8 días se curaron exactamente igual que tú. Entonces, tu antibiótico realmente fue un placebo. Tú te convenciste de que lo estabas tomando y te convenciste de que te ayudó a mejorar en 7 o 8 días. Pero si no tienes la comparativa, tus datos son espurios. Espero que me hayan entendido esa parte ahí, porque quiero que se vayan como ensimismando en cómo es la parte de la investigación de esto. De uno de los estudios más importantes, que es el Solidarity Trial, que actualmente está evaluando diferentes líneas de terapia y que lo organiza la Organización Mundial de la Salud, pero no es el único. Hay diferentes trials probando con todo lo que se le ocurra, que es válido, pero siempre y cuando esté en ese contexto, esté en el contexto de un estudio clínico autorizado y controlado. Si no está haciendo eso así, no haga más cagadas. Entonces, eso también lo menciona este entrevistado, con respecto a lo de los estudios de hidroxicloroquina, acitromicina, y es muy claro, se le llena un formato, se le explica a las personas, no tenemos más nada que ofrecerte, estamos probando esto, te le mide, y así como le decimos, esto puede tener estas consecuencias, puede también tener estos efectos, también podemos tener la solución a la enfermedad. Entonces tú decides, es una decisión personal, pero tiene que ser una decisión basada en el consentimiento informado, adecuado, con la información fehaciente y clara de que eso estamos haciéndolo de esta forma. Porque si la persona entiende que si se lo están haciendo por fuera de un trial, estás haciendo cualquier cosa. Entonces eso no debería manejarse así. Pero también les voy a dejar el segmento donde se habla particularmente de esto. Veámoslo y después les sigo contando. Yes. I feel very strongly about that. That doctors have to make the best decisions for their patients. And so we give protocols and we say, hey, there is no approved treatment right now for COVID-19, but here are other treatments that people are using. And that includes hydroxychloroquine. So we don't tell people to do it. We don't tell people not to do it. I think the bulk of my doctors are doing it. You do? Yes. And I think in the spirit of, this is what we have to offer right now. I know there are justifiable concerns about cardiotoxicity. And again, that's why I'll go back and say, I don't dictate what good doctors do. I ask them to use their judgment. I think, a few weeks ago, we had a viewpoint about post-hospital care, skilled nursing homes, which have become a huge issue, particularly. Bueno, y ahora vamos a hablar con respecto a la capacidad hospitalaria de hotelería. En Nueva York ya empezaron a utilizar hoteles de diferentes cadenas hoteleras, como Nueva York, lógicamente porque está prendida en COVID-19, ya la gente mucho no está turisteando por allá, entonces mucha de la capacidad hotelera se está utilizando para confinar ahí a las personas que están con síntomas leves, y los cuales van a tener un seguimiento especializado por personal entrenado para no sobreacaparar la estructura hospitalaria, y tampoco mandarlos a las casas, porque obviamente cuando uno dice no, tienes que ir a confinamiento en casa, que no sé cuándo, tal, o sea, no es la misma cosa hacer un confinamiento en una persona que vive en un apartamento, en un monoambiente, que vive con otra persona, que quizás pueda aislarse de un cuarto a otro y en la medida posible guardar algunos recaudos de la persona que lo está acompañando para no contaminarse. No sería lo adecuado realmente sería que esa persona estuviera totalmente aislada, pero bueno, en un mundo ideal, en un mundo como el que nosotros tenemos, obviamente no. Y esos recaudos se pueden tomar y esa persona puede de pronto mantenerse encerrada en su cuarto por el tiempo prudencial, y si no progresó a una dificultad respiratoria severa puede estar ahí sin problema. Ahora, ¿qué hacemos con esas otras personas que también conocemos, que viven en barrios submarginales, en invasiones, en donde esa persona se va a hacer el aislamiento a su casa y se encuentra con 15 personas que viven en un apartamento que tiene 2 habitaciones? Es imposible hacer un aislamiento de esas características. Entonces, si usted está utilizando la infraestructura hotelera para guardarle recaudos a ese tipo de personas para que vayan a hacer el aislamiento, la cuarentena allá, y se haga seguimiento por autoridades de forma adecuada, y se haga seguimiento concadenado con ya sea el seguimiento ambulatorio en este tipo de ambientes, y se tiene concadenado que si se complica pasará a un ambiente hospitalario, y de ahí, bueno, determinaremos si se recupera, regresará
o si no se recupera pasará a unidad de cuidado intensivo y el deceso lamentablemente, que también es otro estudio aparte, y que es muy doloroso porque lamentablemente es con el paciente aislado totalmente de la familia y del personal más allegado, y que lamentablemente la familia debe entender que no podemos dejarle entrar a las unidades de cuidado intensivo, las unidades de confinamiento, incluso de lo que se hace con el cuerpo posterior de la muerte, porque se está demostrando que también podría ser contagioso. Entonces lo que hacemos sencillamente es propagar más la enfermedad. Eso es una parte que tiene que entender la familia. Es duro, doloroso, hay que buscar las formas de lograr la asistencia social adecuada, lograr la contención psicológica adecuada, lograr que exista una comunicación en las últimas horas del paciente con su familia en la medida posible, pero es una realidad y lamentablemente no tenemos la oportunidad en algunos casos de dejarle a los familiares que vean a la persona en sus últimos momentos de vida, porque sigue siendo una persona contagiosa y aparte de el problema individual que tenemos, seguimos teniendo un problema epidemiológico, un problema social que no sabemos hasta el momento cómo controlarlo, pero lamentablemente una de las cosas que sí sabemos es que el difunto por COVID-19 podría ser contagioso para otros o podría representar un riesgo de contagio. Entonces tienen una forma de manejo los restos mortales de ese paciente. Otra de las cosas que menciona en la entrevista el coordinador de los hospitales de Nueva York. Eso también se lo quería poner. Vamos a hablar un poco de eso y bueno, se los pongo para que lo vean y después culminamos la locución de hoy. Point about post-hospital care, skilled nursing homes, which have become a huge issue, particularly in certain cities. Have you begun to struggle with where you can send patients after they're recovering? Sure. We think in the end it's going to be hotel rooms in New York City. Of course, the hotel industry is almost at collapsed. Nobody is coming for travel, for pleasure or for work to New York City at the current time. So supply of hotel rooms is large. And we think that hotel rooms will work great to minimize the risk of transmission. If people in the convalescent period, it's likely that they're less infectious, but as you know, it's hard to know for sure exactly when someone stops being ill. And we think that hotels will provide us enough space. There are not that many empty nursing home rooms available, but we think that if we change the format of some hotels, we take over a room on each floor, we put some nursing staffs and community health workers that will send people to those places. The infectious rates among health. Bueno, y como se dan cuenta, estos fueron las declaraciones de una persona que se encarga actualmente de casi toda la infraestructura hospitalaria de Nueva York, foco de COVID-19. Entonces son experiencias que uno va viendo, son declaraciones que uno va escuchando y va empezando a aprender cómo se están manejando las cosas en una zona roja para irse preparando, ojalá, sobre todo con toda la contención posible, para que eso no nos llegue a nosotros, no en la medida que se desarrolló allá por los errores, y como siempre les vengo diciendo, o sea, aprovechar de los errores cometidos allá para no seguirlos cometiendo. O sea, con esto que tenemos un virus nuevo que no sabemos exactamente cómo se comporta y muchas cosas de las que no entendemos, lo importante ahora mismo, ¿vamos a cometer errores? Sí, lo importante ahora mismo es no cometer las mismas cagadas que se cometieron anteriormente en otros lados, no volver a repetir los mismos errores que ya se hicieron en otros lados, aprovechar que esos errores llegaron a conclusiones nuevas, llegaron a preguntas nuevas y se tomaron actitudes diferentes para evitar esos mismos errores. Entonces no podemos nosotros en Sudamérica cometer lo mismo y llegar a resultados totalmente similares, en donde podemos prever muertes de personas, pacientes, asistenciales, porque no seguimos eso que ya había sido probado como un error. En la próxima charla les voy a hablar sobre la inmunidad del paciente con COVID-19, lo que se ha dicho en la última locución de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los hisopados posteriores y a los criterios de curación para el aislamiento posterior, y de algunos hallazgos nuevamente con hisopados positivos remanentes que no se sabe
si son remanentes virales, si son recaídas de la enfermedad, si son reinfecciones o si realmente estamos malinterpretando la prueba y sean falsos negativos o falsos positivos. Bueno, hay muchas cositas sobre el tintero que la ciencia todavía no se responde, y eso nos lleva a la pregunta mayor: es, una vez que el paciente, la sintomatología se vaya, muestre signos de curación, la neumonía venga en resolución, ya no tenga más fiebre y el paciente se sienta bien, ¿lo puedo mandar para su casa? ¿Lo puedo mandar a trabajar? No lo sé, porque todavía, a pesar de que el paciente se siente bien, parece que puede ser susceptible de recontaminarse o reenfermarse, o no lo sabemos. Probablemente esté curado totalmente, pero lamentablemente siga durante un tiempo que no sabemos produciendo partículas virales que pudiesen ser infecciosas para otras personas. Entonces el problema no es estar curado de la sintomatología o ver en resolución, sino saber exactamente hasta cuándo yo puedo tener nuevamente contacto con las personas sanas que no han tenido la enfermedad, y que me garantice a mí que después yo no tenga la salida de un paciente del hospital y vaya a terminar contaminando, a pesar de yo darle el alta, a gente todavía en casa. Y eso tiene un periodo específico hasta ahora que se consideraba, y ahora se está reconsiderando muchas pruebas más. Entonces habría que repensar muchas cositas con base a la última locución de la Organización Mundial de la Salud, que fue ayer. De eso hablaremos después, y después vamos a ir tratando de analizar poco a poco las guías, sobre todo, que ya venía como enseñándoles cómo interpretarlas, pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Temas interesantes salen todos los días con respecto a esto, y se pueden ir como poniendo en el tintero para ver qué sale. Les agradezco mucho la atención, espero que les haya servido también esta charla. Estoy tratando de brindarles la mayor información. Sé que es largo en principio, ya un compañero me había comentado que hiciera los videos un poco más cortos, que no sé cuándo, pero créanme que nos dejamos agarrar mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo para hacer charlas cortas, porque es mucha la información que se desconoce, porque ya tenemos el virus metido en nuestros países, porque ya no, aparte de tener el virus metido en nuestros países, no hemos tomado las determinaciones o los recaudos adecuados. Estamos tomando las decisiones que debimos haber tomado hace 3 meses atrás o 2 meses atrás, precisamente ahora cuando ya tenemos los casos y estamos viendo mortalidad incluso en asistenciales, en este momento que estamos pensando si nuestros equipos de protección personal adecuados son o no son adecuados, si nuestro donning and doffing está bien diseñado, cómo enseñar a las personas el donning and doffing adecuado, el protocolo de manejo interinstitucional, cómo debe ser. Entonces, todo ese pocotón de cosas nos agarró lamentablemente con los calzones de abajo por no habernos preparado. Entonces, hay tanta información que viene desde diciembre, finales de diciembre hasta ahora, que es muy difícil para mí hacerle una charla de 10 minuticos y decirle todo eso, porque hay muchas cosas que yo les pudiera decir, pero lamentablemente si fuese de esa forma tan resumida, ustedes no entenderían por qué todos estos recortes y estas cositas que yo les vengo manifestando. Entonces me toca ser bastante extenso para irle como poniendo en la cronología, la línea de tiempo de todo lo que ha venido pasando, para que ustedes entiendan por qué esto estaba así antes y ahora está así ahora, y esto fue lo que me llegó ahora, que no entiendo de dónde salió, o que me lo quieren imponer. Entonces, para saber realmente de dónde vienen las cosas, para no dejarse meter el dedo a la boca. Bueno, nuevamente les agradezco y espero que sigan todos bien, y que Dios nos tenga todos protegidos, y bueno, esperemos que salgamos bien de todo esto. Un abrazo para todos.